Si las primeras jugadas me salen bien, sé que voy a tener un buen partido. Pero si me salen mal, me cuesta muchísimo sobreponerme a eso. Si te pasa esto, no te preocupes, es más habitual de lo que pensás. Quédate a ver todo el video porque te voy a estar contando por qué te sucede de esta manera y al entenderlo también vas a tener más chances de poder resolverlo. Vamos a ponernos en situación. Empieza el partido, errás un pase, errás otro pase, te queda un control largo, saliste a presionar y pasaste de largo. Si sos arquero, saliste a descolgar un centro y se te escapó la pelota. Si sos delantero, erraste un gol, te anticiparon. Bien, un montón de secuencias que se pueden dar porque son parte del juego. Ahora vos arrancaste el partido y te sucedieron un par de esas situaciones. ¿Qué es lo que habitualmente pasa? Te quedás recordándolas, ¿no? Y empieza toda una continuidad de pensamientos, de cosas que pensás de vos, de cosas que te imaginás que pueden pasar si seguís jugando de esa manera. Empiezan las dudas sobre vos mismo. Y son todas conversaciones que se dan acá arriba. Y esas conversaciones, esos pensamientos, empiezan a generarte un estado emocional que seguramente tenga que ver con falta de confianza. Y esa falta de confianza, a su vez, repercute en tu cuerpo. O no jugás diferente cuando te sentís confiado que cuando jugás con nervios, presionado, con miedo. Seguramente hasta el cuerpo te pesa más, parece que te cuesta más arrancar, que querés parar la pelota y de repente te rebota, que parece que te están agarrando la pierna cada vez que querés dar un pase. Y todo eso nace y tiene su origen no en el pase que erraste o en el centro que se te escapó la pelota o en el gol que te comiste. Viene producto o como consecuencia de lo que pensás acerca de esas situaciones de juego. Y si te cuesta dar vuelta a la página y empezar de cero, es simplemente porque hacé de cuenta que tenés una mochila y cada pensamiento que vas teniendo acerca de esos errores que tuviste o que cometiste o de esas jugadas que no acertaste o resolviste de la manera que te hubiese gustado y todos esos pensamientos los empezás a guardar en tu mochilita. Y erraste un pase y metés un par de pensamientos acá y erraste otro y te anticiparon y claro, y después jugás con la mochila cargadísima de todos esos pensamientos que no hacen más que seguir reforzando esa falta de confianza y ese cuerpo pesado que no fluye de la mejor manera. Entonces, ¿se trata de vaciar la mochila? Y sí, en parte sí, pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. En principio, quiero que sigamos reflexionando acerca de cómo funciona esto de los pensamientos y cómo nos influye en nuestro estado emocional y corporal. Y para eso se me ocurre darte un par de ejemplos. Si ese mismo error que cometiste al inicio del partido lo cometés un partido en el cual la estás rompiendo toda, ¿te va a afectar de la misma manera? Si ese error que tuviste cuando arrancó el partido lo tuvieras cuando tu equipo va ganando 5-0 y faltan 2 minutos para terminar, ¿te afectaría de la misma forma? Seguramente no. Y con esto, lo que quiero que puedas pensar es que no es el error, porque si no, por más que vayas ganando 5-0, el error te afectaría de la misma forma. Entonces no es el error, tiene que ver con un montón de variables del contexto y de lo que vos elijas, consciente o inconscientemente, pensar en ese momento acerca de tu equivocación. Por eso es fundamental que puedas entender que lo que te genera el malestar o la falta de confianza no es el error en sí mismo, sino lo que vos pensás acerca de tu equivocación. Y esto es clave para que puedas vaciar esa mochila. Otro aspecto fundamental para que puedas lograr dejar atrás el error, dar vuelta a la página y que no te condicione para el resto del partido, es entender algunas características de la mente. Por ejemplo, que no diferencia lo real de lo imaginario, que no diferencia lo que está en un tiempo pasado de lo que tiene que ver con el presente. Como por ejemplo el error que cometiste cuando inició el partido o en las primeras intervenciones. ¿Qué es lo que puede pasar muchas veces?
que sigas recordando el error. Que el partido continúe, pero en alguna situación de juego, cuando la pelota se fue al lateral, siga dando vueltas por tu cabecita ese error o esos errores que cometiste. Y de esa forma, como la mente no se da cuenta que es algo que ya no existe y que está en el pasado, lo sigue viviendo como si estuviera sucediendo. Y por eso es que se te hace tan difícil poder salir de ese estado emocional que puede ser, por ejemplo, falta de confianza. Porque cada vez que recuerdes ese error, la mente lo va a volver a vivir y te lo va a hacer sentir de esa manera, como si estuviera pasando nuevamente. Y ahora sí, ¿cómo vaciamos la mochila? Bien, con todo esto que venimos conversando y reflexionando, si ya sabes que te sentís mal, no por el error en sí mismo, sino por lo que vos pensás acerca de ese error, por lo que pensás que puede pasar si te seguís equivocando. Si ya entendiste que cuando recordás esa jugada la mente no tiene la posibilidad en ese momento de discernir y darse cuenta que es simplemente un recuerdo, sino que lo vuelve a vivir y te vuelve a generar ese estado interno, la respuesta está al alcance de la mano. Lo que no tenés que hacer es seguir recordando esa jugada, lo que no tenés que hacer es seguir pensando de manera negativa acerca de lo que pasó, o acerca de vos, o de tus condiciones, y sí empezar a usar tu mente a favor con todo el poder que tiene nuestra bendita computadora. ¿Y de qué manera? Y por ejemplo, si estuvieras solamente enfocado o enfocada, viviendo el presente, lo que está sucediendo en ese momento, no hay espacio para el recuerdo. Y si no hay espacio para ese recuerdo de esa jugada, no va a haber un malestar, no va a haber un estado interno que te condicione y que te quite confianza. Y cuanto más aprendas acerca de cómo funciona tu mente, más recursos vas a tener para poder usarla en tu favor. Y por ejemplo, otra de las maneras que a mí particularmente me sirvió muchísimo cuando atajaba y cometía algunos de esos errores y en algún momento de mi carrera me costaba horrores salir de esos estados, algo que me funcionó era, y teniendo en cuenta que había aprendido algunas cuestiones de cómo funciona la mente, era recordar cosas que sí me hacían sentir bien. Atajadas de partidos anteriores, atajadas del mismo partido si había tenido alguna buena que me hiciera sentir bien, o incluso hasta me las inventaba. Inventaba pelotas que descolgaba en el punto de penal, me imaginaba tapando algún mano a mano, alguna pelota al ángulo, y eso me generaba un estado muchísimo más placentero. Empezaba, y esto no es mágico, y no es milagroso que me imaginé una jugada y ya estoy bárbaro jugando el mejor partido de mi vida, pero sí que nos va a aportar y te va a aportar ya empezar a salir de ese estado y empezar a conectarte con otros pensamientos que te sirvan mucho más para empezar a recobrar esa confianza. Y esto, que es lo que a mí me sirvió como jugador y a un montón de los chicos con los cuales trabajo les sirve, no quiere decir que les sirva a todo el mundo. Todos somos seres humanos individuales y diferentes, y a algunos les servirá, a otros no, pero comprobarlo no perdés nada. Así que te invito a que lo experimentes, a que puedas estar atento cada vez que salgas a la cancha, de entender que depende de vos y no del azar de cómo resuelvas las primeras intervenciones, y que a partir de ahí puedas encontrar este recurso que ojalá y en el mejor de los casos te sirva para aprender a dar vuelta a la página y a que puedas aceptar no arrancar el partido de la mejor manera, pero que entiendas que queda un montón por delante y que depende de vos poder revertirlo. Gracias por tu tiempo. Si te gustó, te pido que lo compartas y que lo difundas, así llegamos a más jugadores y jugadoras a quienes les pueda servir. Gracias.